Esta la facultad conferencia para... comenzará a grabarse. Buenos días. Para garantizar el desarrollo de esta actividad académica, solicitamos amablemente a los asistentes permanecer con sus micrófonos silenciados y evitar interrupciones durante el desarrollo del evento. La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, les da una cordial bienvenida. Damos inicio al desarrollo de la sustentación pública de la tesis de maestría en Ingeniería de los Recursos Hidráulicos, titulada Estudio del Potencial Eólico en Colombia y su complementariedad con fuentes de generación hidráulica, presentada por el estudiante Jorge Alberto Echeverry Puerta y dirigida por el profesor Carlos David Hoyos Ortiz. Participamos como jurados evaluadores mediante videoconferencia el doctor Fernando Toro Botero, Environmental and Marine Engineering de la Universidad de Kiel, y quien les habla, Luis Fernando Carvajal Serna, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en representación del Comité Asesor del Área Curricular de Medio Ambiente. El protocolo para la sustentación es el siguiente. Primero, el estudiante realizará su exposición con una duración máxima de 45 minutos. Segundo, finalizada la exposición, los jurados realizarán las preguntas que consideren pertinentes, las cuales deben ser respondidas por el estudiante. Tercero, concluida la intervención de los jurados, el director podrá realizar aclaraciones y comentarios sobre los temas en discusión. Cuarto, a continuación los asistentes podrán hacer preguntas que aporten a la evaluación del trabajo. Quinto, al concluir las intervenciones, los jurados y el coordinador de la sesión pasarán a una sesión virtual privada con el propósito de asignar la calificación definitiva. Sexto, una vez definida la calificación, se retoma la sesión pública y se comunica al estudiante y al director la decisión. Y séptimo, el presidente da por terminada la sesión. Primero, para inicio al desarrollo de esta actividad, se concede ahora la palabra al estudiante. Jorge Alberto, a partir de este momento dispones de 45 minutos para tu presentación. Muchas gracias, profe. Entonces, como usted lo decía, bueno, esta es mi tesis, ya la conocen. Mi director es el profesor Carlos David Hoyos. A manera de contexto, que esto no mueve, ya sí mueve. A manera de contexto y de justificación de esta investigación, tenemos que remitirnos a cómo estamos generando en Colombia. Colombia depende básicamente de un 70% de capacidad instalada de la generación hidráulica y un 29% restante de la térmica. Dentro de ese 29% aproximadamente, la mayor parte es a gas. Y este dato es muy interesante porque el gas precisamente, especialmente en eventos del Niño, como vemos en esta figura, ha tenido un papel muy determinante en suplir el déficit dejado por la hidráulica. Es decir, que van de la mano para garantizar la energía en firme de todo el sistema interconectado nacional. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética, en 2019, dijo que para el año 2024 las reservas de gas natural podrían estar en déficit. Es decir, que a partir del 2024 Colombia deberá importar el gas natural. Sea que en 2024 se acabe o no, es un recurso no renovable y se acabará en algún momento. Entonces la pregunta que uno debe hacerse naturalmente es, ¿qué va a pasar con Colombia si parte de su generación energética depende de un recurso que va a ser, digamos, de alguna forma importado en algún momento? Entonces, con base en este breve, digamos, contexto energético, es que propusimos en esta investigación una energía renovable como lo es el viento, para ver si esta podría complementar a la energía hidráulica dentro de estos esquemas pues, de complementariedad. Esa es la justificación de la investigación. Entonces, la presentación la voy a estructurar en 3 partes, pero primero que nada tengo que hacer una claridad, y es que el tema del potencial eólico es un tema muy amplio y debe ser, digamos, abarcado desde múltiples enfoques. Este en específico que yo les presento es desde el enfoque climático. Y lo que se busca es establecer la fortaleza de la firmeza del régimen hidráulico principalmente. Estamos en función de fortalecer la firmeza, más no de reemplazar a ningún generador en el país. Entonces, haciendo pues esta aclaración, yo quiero mostrar las 3 partes estructurales de la tesis. En primera instancia les voy a mostrar de manera general en toda Colombia cómo está distribuido el recurso eólico espacialmente. Voy a mostrarles cómo son los regímenes eólicos e hidrológicos.
voy a hacer un análisis de complementariedad entre los vientos, entre los aportes a embalses del Sistema Interconectado Nacional y entre los aportes y los vientos en estaciones del IDEAM. En la segunda parte me voy a enfocar en la zona de mayor importancia eólica en Colombia, que es el Mar Caribe, como veremos en la primera parte. Dentro de esta voy a hacer, desde un enfoque regional, temas de eficiencia energética, calcular la energía generada en la zona y cuánto tiempo se puede generar de manera regional. También calcular las áreas de potencial para ser explotado en esta zona. En una tercera parte voy a enfocarme nuevamente en el área del Mar Caribe y voy a analizar proyecciones de cambio climático en escenarios moderados para ver cómo ese recurso puede cambiar en este siglo. Entonces, entrando pues en la primera parte, para esta primera parte utilicé 26 estaciones de aportes al Sistema Interconectado Nacional y 28 estaciones de precipitación del IDEAM, 40 de vientos. También utilicé el Atlas Global de la Universidad de Dinamarca, auspiciado por el Banco Mundial, que tiene una resolución muy buena de 300 metros para hacer el análisis espacial del recurso eólico en toda Colombia. Esas son las cuatro fuentes principales de información que usé en este trabajo. Lo que fueron los datos de precipitación del IDEAM fueron más acompañantes, más informativos, pero los tributarios y los vientos son los fundamentales para analizar la complementariedad. Aquí en este mapa vemos pues cómo están distribuidos espacialmente las estaciones que tenía a disposición para hacer el análisis. Acá se detallan los periodos utilizados. Dentro de la metodología que utilicé, lo primero que hice fue definir las regiones eólicas de Colombia con base en el mapa del Atlas de Viento. Una vez tenía definido eso, caractericé los regímenes eólicos e hidrológicos con base en las estaciones del IDEAM. Luego pasé o remuestré más bien los datos mensualmente de las estaciones de viento, aportes y precipitación. Con los datos remuestreados y estandarizados, calculé los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman entre las estaciones y también calculé los coeficientes de correlación con el índice ONI y esas estaciones. A partir de estas ecuaciones, que son los coeficientes de correlación en mención. Una vez tenía los coeficientes, calculé los mapas de correlación con el índice ONI y unos correlogramas entre los vientos, entre los aportes y entre los vientos y los aportes. Para poder interpretar de esos valores de magnitud en términos cualitativos, usé la metodología propuesta por Cantado en 2017, en el que los coeficientes de correlación positivos indican similaridad entre los regímenes, es decir, que comportan de manera parecida. Y complementariedad es que todo lo contrario, son coeficientes negativos y se comportan de manera, digamos, inversa. Eso es básicamente la complementariedad. También identifiqué las regiones hidroeléctricas con base en la URME de capacidad instalada en el país, las principales. Y algo pues importante es que la complementariedad temporal se explica por una correlación inversa, una correlación negativa. Hay que dejar esto bien en claro. Ya con esta metodología les muestro los resultados. Este es el Atlas de Viento del Banco Mundial de la Universidad de Dinamarca, una resolución muy, muy buena. Vemos claramente que en el norte del país está la batería energética eólica de Colombia. No hay duda en absoluto de que, digamos, el mayor potencial está en esta zona. Sin embargo, hay otras regiones que tienen unos potenciales también en términos de velocidad muy altos, pero más reducidos en términos de espacialidad. Cabe mencionar el noreste, el centro, el este del país, también el suroccidente, los departamentos de Cauca, de Nariño, pero principalmente el Mar Caribe, y esta es la razón por la que a partir de la segunda y terceras partes, yo me voy a enfocar en esa zona, porque allá está el mayor potencial eólico y porque lo que buscamos en esta investigación es impactar el Sistema Interconectado Nacional. Bueno, dentro de los regímenes eólicos e hidrológicos, cabe destacar, por ejemplo, los que tenemos al norte en el Caribe, con unas magnitudes que pueden llegar hasta los 8 metros por segundo en las estaciones del IDEAM, en algunos meses del ciclo anual. Por ejemplo, en Barranquilla, 8 metros por segundo se puede alcanzar, en Uribia también, 8 metros por segundo, unos regímenes claramente bimodales en los que se tienen sus máximos a principios y mediados del año, que contrastan, por ejemplo, más al suroccidente del país, con regímenes, por ejemplo, en Neiva, que son unimodales con su máximo a mitad de año. Entonces vemos que hay, digamos, los dos tipos de regímenes en términos eólicos. Cabe mencionar también la estación Puracé, que tiene unos valores muy altos de velocidad en eólica de montaña, de más de 10 metros por segundo, aquí en el suroccidente del país. En términos hidrológicos, vemos que principalmente los regímenes son bimodales, con sus máximos aproximadamente en abril y en octubre del ciclo anual. Pero también por acá, por la región de la Orinoquía, se observan
específicamente en Puerto Carreño, regímenes totalmente unimodales con sus máximos en mitad de año que pueden alcanzar hasta 600 milímetros mes de precipitación. Es decir, en principio son bimodales, pero también existen otros regímenes que podrían inclusive complementarse con estos. Aquí muestro ya directamente los correlogramas de Pearson y Spearman para la complementariedad media entre las estaciones de viento consigo mismas, con las mismas estaciones de viento. De manera general se observa una similaridad, tanto en Pearson como Spearman, en los regímenes eólicos, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Leticia con Bogotá, Medellín y Río Negro, alcanzando por ejemplo valores de hasta menos 0.61 de correlación, que según Cantao sería una correlación fuerte. También con San Andrés y Popayán, con una correlación de menos 0.34, Neiva y Yopal con menos 0.46, es decir, moderada, con base en Cantao, pero son muy particulares las complementariedades. De manera general se observa similaridad en el régimen eólico. ¿Qué pasa con los aportes? También se observa una similaridad, por lo menos en estos aportes. Esto no quiere decir que sea similar para todo el país, pero por lo menos dentro de los aportes que yo analicé en este estudio, de manera generalizada se ve similaridad. Alguna complementariedad puntual entre Miel 1 con Amoyá, Bata, Guavio, también entre Prado y Amoyá, pero de manera general es muy similar el régimen de estos aportes, no de toda Colombia, hago la aclaración. Esta matriz es lo mismo que lo anterior, pero para los aportes y los vientos, y ya aquí empieza a contrastar en el sentido de que se ve una generalizada complementariedad entre los regímenes eólicos e hídricos, que es lo que buscamos en esta investigación principalmente. Cabe destacar, por ejemplo, complementariedades fuertes de hasta 0.82 de negativo de coeficiente de correlación entre algunas estaciones. Muchas tienen valores que están principalmente entre moderados, es decir, entre menos 0.3 y menos 0.6 de correlación. Pero lo más importante es notar que entre todas las estaciones analizadas en este estudio se evidencia una generalizada complementariedad. De esa matriz anterior yo resumí esa tabla a lo más importante, es decir, aquí en esta columna pongo las estaciones de viento en potenciales eólicos interesantes a partir del Atlas de Viento del Banco Mundial y lo sectoricé por regiones y miré cómo se complementaba con todos los aportes al sistema interconectado nacional desde el norte hasta el sur. Y miramos pues que, por ejemplo, lo que es la región noroccidental, Antioquia aquí en verde, Antioquia y Córdoba también con Urrá, presenta una generalizada complementariedad con todas estas estaciones que están ubicadas en diferentes regiones eólicas del país, en potenciales eólicos interesantes. También cabe destacar la fuerte complementariedad que existe entre la eólica del suroccidente con la generación hidroeléctrica del suroccidente. Y así podemos hacer varios análisis, pero cabe mencionar esos. El más importante acá es ver en el recuadro verde que esta región hidroeléctrica es la de mayor capacidad instalada en el país, es la región noroccidental. Aquí lo vemos de manera espacial, queda más claro, por ejemplo, Antioquia, que es la noroccidental, todos los sistemas, esas cadenas de embalses, presentan una amplia complementariedad con esas regiones, con esas ubicaciones específicas en regiones con alto potencial eólico, y vemos pues que es muy generalizado, en algunos casos más que en otros, pero se observan correlaciones bastante altas, de hasta 0.6 o un poco más de 0.6 en algunos embalses. De manera contrastante se ve que, por ejemplo, Uribia, en el norte del en la Alta Guajira, presenta similaridad con el centro, lo mismo que Popayán al suroccidente del país. El resto de estas estaciones, lo que es Santa Marta, Huachica, Yopal, Socha, presentan complementariedad con el centro. También de manera generalizada se ve que el suroccidente presenta cierto grado de complementariedad, en algunos casos más que en otros, pero también se ven embalses del sistema interconectado nacional que presentan complementariedad con estas ubicaciones selectas. En términos de complementariedad interanual, yo hice acá el análisis con los datos de reanálisis, el análisis con los datos de ERA 5, y observé pues que los vientos se fortalecen en las cordilleras oriental y central del país, también en el norte, en la Guajira, en el Mar Caribe. O sea, hay un fortalecimiento claro del régimen eólico en la eólica de montaña y en la eólica offshore también, y lo mismo que en la Alta Guajira. Por otro lado, hice lo mismo, pero con datos de precipitación, solo para mirar cómo afectaba el Niño o el ENSO a la precipitación en Colombia. Claramente es muy afectada en la región andina, con correlaciones negativas,
pero en el centro del país no es muy claro los coeficientes. Aquí yo consideré significancia estadística o un p-valor de menor a 0.05. Aquí las correlaciones no son estadísticamente significativas. Sin embargo, en el noroccidente y en el suroccidente sí se ven correlaciones negativas. Contrasté estos datos de reanálisis con los datos de estaciones y vi que coincidían, por ejemplo, la reducción de la precipitación en el noroccidente, en los aportes del noroccidente, en los aportes del suroccidente. En el centro no es muy clara las correlaciones, al igual que se ve con los datos de ERA 5. En el tema de la eólica, vemos que en las cordilleras central hay correlaciones positivas, es decir, fortalecimiento del régimen eólico en la cordillera central, lo mismo que en la cordillera oriental, al igual que en el norte del país, en la región Caribe. Esto, pues, digamos, de alguna forma valida puntualmente lo que uno ve en los reanálisis. Uno de los puntos más importantes que vemos en este capítulo, para ir cerrándolo, es que existe una complementariedad estacional e interanual entre los vientos del Mar Caribe, la Guajira, las cordilleras central y oriental, con los aportes a embalses, principalmente en el noroccidente y en el suroccidente del país. Ahora sí, con base pues en que el Mar Caribe es el principal potencial eólico en Colombia, a partir de aquí lo vamos a estudiar. Para estudiarlo, utilicé datos satelitales, datos de reanálisis nuevamente ERA 5 en el mismo periodo 87-2019, datos de batimetría de Topo 1 de la NASA para mirar la batimetría del Caribe, datos de estaciones del IDEAM en 5 ubicaciones que tenía a disposición en el momento, aquí están detallados pues los periodos, datos de XM, de expertos en mercado, de generación, horarios por recurso y horarios por generador en el periodo 2006-2018, y una turbina Senvion 6.3 M152 con una velocidad de corte mínima de 3.5 y máxima de 30 metros por segundo, es decir, que el aerogenerador genera energía, valga la redundancia, desde los 3.5 metros hasta los 30 metros por segundo, y este dato es muy importante. La altura de buje es de 100 metros. Entonces, para calcular el potencial, primero calculé la magnitud de la velocidad a partir de las componentes zonal y meridional, como vienen los datos originalmente. Luego extrapolé los datos a una altura de 100 metros, que es la altura de esta turbina, que es la Senvion, la altura del buje, 100 metros utilizando una ecuación logarítmica ampliamente usada en la literatura. El cálculo de la dirección, utilicé datos de ubicaciones offshore, y en esas ubicaciones offshore calculé el arco tangente de la relación de las componentes zonal y meridional para calcular rosas de vientos. El cálculo de la densidad de potencia lo hice para cada píxel, calculando el histograma de frecuencias en cada píxel y haciendo sumatorias de manera discreta, es decir, la frecuencia del intervalo de clase J multiplicado por el valor promedio del intervalo J elevado al cubo por la densidad del aire en ese sitio por un medio. Cada uno de los intervalos de frecuencia yo los sumé o los integré y de manera discreta para calcular la densidad de potencia total en el píxel. De manera análoga, la energía generada también se hace de manera discreta, calculando desde que empiezo a generar hasta donde deja de generar la turbina, pero multiplicando por la curva de generación del fabricante, que yo la conseguí directamente del fabricante, de Senvion, por los intervalos de clase de cada valor de velocidad en el histograma, por el tiempo que se quiere ver, en este caso normalmente de un año o de meses, pero ya se multiplica pues dependiendo de eso. Estas pues las referencias de donde saqué esta metodología. Esta metodología es recomendada por la Asociación Danesa de la Industria Eólica. Ellos recomiendan no usar valores medios, es decir, no promediar, sino que utilizar los histogramas de frecuencia o las distribuciones de Wave. Yo utilicé histogramas de frecuencia en esta metodología. Para el cálculo del factor de capacidad, simplemente es lo que acaba de calcular, que es la energía generada dividido lo que potencialmente se puede generar, es decir, la capacidad nominal, que la turbina, en esta turbina en específico, es 6.3 megavatios. Obtuve el factor de capacidad horario, mensual, trimestral y anual. En términos del cálculo de tiempo de generación, calculé la energía con el histograma de frecuencias nuevamente, desde el Curín hasta el Curao, desde donde empiezo a generar hasta donde termino de generar, para obtener cuánto tiempo yo del año o de los meses puedo generar energía con esa turbina en específico. Ahora, ¿qué pasa con la generación nominal? Es decir, con el tiempo del año o de los meses que yo puedo generar a la máxima potencia. Exactamente de esta misma manera se calcula, pero restringiendo el rango de la sumatoria, ya desde 11.5 metros por segundo hasta 30 metros por segundo, no de 3.5 hasta 30, sino ya un rango más restringido y aplicando la misma ecuación. Finalmente, ajusté los parámetros de forma y escala de una distribución de Weibull
por cada píxel para ver cómo es la probabilidad del viento en ciertos lugares específicos. Los resultados, aquí está la eficiencia estacional. Claramente se ve que junio, julio y agosto es el mejor trimestre dentro de esta eficiencia estacional. Claramente el niño tiene una eficiencia estacional mucho más alta que la niña y que los años normales. Pero esa diferencia no es tan notaria cuando uno mira, por ejemplo, diciembre, enero, febrero o marzo, abril, mayo. De hecho, en la niña, en diciembre, enero, febrero, tiende a haber un poco más de generación que en el niño. Tiende a ser un poco más fuerte la niña en estos trimestres. Sin embargo, cuando uno integra todo esto y obtiene esta figura, es decir, suma todas las contribuciones estacionales y obtiene la generación anual, se da cuenta que el niño es más fuerte que los años normales y los años niña, debido principalmente a ese trimestre junio, julio y agosto, porque es el trimestre que hace la diferencia, junto con septiembre, octubre, noviembre, pero principalmente junio, julio y agosto. Una aclaración que yo quería hacer en esta diapositiva es que uno está acostumbrado a ver en Colombia los mapas de atlas de viento con la densidad de potencia muy ubicada cerca a Barranquilla y a Santa Marta. Uno pensaría que el principal potencial está en esta zona donde está delimitado este círculo blanco, principalmente, pero cuando uno toma una turbina real, con una curva de generación real, se da cuenta que ese potencial no necesariamente está solamente ahí, está de hecho muy extendido en la zona de estudio. Bueno, otro punto importante es el tiempo del año que yo puedo generar energía. En esta primera fila tengo la generación a cualquier rango, desde poquito hasta lo máximo, y vemos pues que desde los 12 grados norte, prácticamente el 100% del año yo puedo generar energía con esa turbina en específico. Ese tiempo se reduce por aquí en zonas de las costas de Antioquia, Sucre, etcétera, pero de manera general, por encima de los 12 grados norte, en el área de estudio se puede generar casi todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la generación a rango nominal? Vemos que tiene un patrón similar a la densidad de potencia, y esto se debe a que los mayores valores de velocidad se encuentran en esta zona, pero uno no puede incurrir en el error de pensar que porque aquí se genera mayores horas a rango nominal o porque ahí es la mayor densidad de potencia, entonces ahí es el mejor lugar. No, claramente en la eficiencia la está dando es la turbina. Nos está diciendo que la generación anual está mucho más extendida, es decir, lo que yo puedo, integrando todo el año, obtener de energía. Aquí sigo acotando el problema. Pasamos de Colombia al Caribe y vamos a pasar del Caribe a la batimetría entre los 0 y los 1000 metros, porque los proyectos eólicos normalmente no se ponen donde sea. La mayoría están entre 0 y 60 metros, es decir, entre el área amarilla que yo muestro acá. Hay otros que son emergentes, que son los flotantes, que estarían hasta los 1000 metros de profundidad, que sería desde los 60 hasta los 1000, que muestro esta área azul en esta parte. Es decir, que ya ese potencial que veíamos en la anterior diapositiva, ya uno lo restringe todavía más, lo empieza a volver más específico de cara a temas ingenieriles y también financieros. Entre uno más se vaya lejos de la orilla, pues más costoso va a ser el proyecto, aunque ese pues no es el enfoque de esta tesis, pero también tiene que tenerse en consideración eso. Entonces nosotros acotamos esta área o este potencial para saber más o menos cuántas turbinas podíamos poner. Solamente en La Guajira, aprovechando que sus pendientes son muy suaves y que por ende le confieren una mayor área que el resto de departamentos, además de que tiene una línea costera de 358 kilómetros, que es la más larga de todos los departamentos. Esta área podemos instalar 16.344 turbinas de estas que estoy utilizando en este estudio, con una capacidad instalada de 103 gigavatios, que equivale a más o menos 5 o 5.5 veces la actual capacidad total instalada del Sistema Interconectado Nacional, y que con base en los mapas anteriores que acabamos de ver, podríamos hablar de factores de eficiencia entre el 50 al 80%, es decir, estamos hablando de una batería energética gigantesca, nada más acá en el departamento de La Guajira. Antes de seguir, yo me enfoqué otra vez, más acotando más el problema, ahora mirando en puntos específicos dentro de esa batimetría de cara a simular parques eólicos o mirar cómo es el comportamiento ya más específico. Miré puntos dentro de esa batimetría cercanos a estaciones del IDEAM. Las estaciones están aquí en blanco y los puntos que utilicé están en rojo, están relativamente cerca a las estaciones para compararlas. Aquí comparé los píxeles cercanos de los reanálisis a esas estaciones y me di cuenta que, por ejemplo, Uribia tiene un ajuste muy bueno a lo que presenta el IDEAM, lo mismo que Barranquilla, lo mismo que Riohacha, no tan bueno como Uribia, pero sí un ajuste bastante cercano a la línea de 45 grados. En San Andrés y Providencia se ve que no tiene un ajuste tan bueno, y esto se debe a que por la resolución del reanálisis y el satélite uno no puede tener un píxel para una isla tan pequeña como Providencia o como la isla de San Andrés. Claramente estaría comparando un píxel offshore con un píxel medio en un aeropuerto en el aeropuerto de San Andrés o de Providencia, ¿no? En alguno de esos lugares es muy diferente el régimen
eólico al offshore. Claramente los histogramas de frecuencia, las distribuciones de Weibull, se ve pues que hay una distribución más desplazada hacia la derecha en el caso del píxel del reanálisis o del satélite. En el caso contrastante de Uribia, vemos que hay un muy buen ajuste de las distribuciones de Weibull o de los histogramas de frecuencia, tanto en el medido, en la estación de LIDAR, como el del reanálisis o inclusive del satélite. Ya teniendo en cuenta pues que los datos se ajustan bastante bien a lo observado en la zona, procedí a calcular la energía, me di cuenta que los picos o digamos la variabilidad dentro del ciclo anual es más pronunciada en las estaciones de San Andrés, Providencia, Barranquilla especialmente, en comparación con Uribia. Uribia es más firme en su generación dentro de su ciclo anual. Solamente tiene una caída en septiembre, octubre y noviembre, pero que si uno la compara con el resto de estaciones no es tan agresiva. Cuando uno integra todas estas contribuciones parciales, se da cuenta que Uribia presenta la mayor generación de energía anual y que claramente el Niño está evidenciando una diferencia en generación. Aquí se ve que el Niño puede generar hasta un 4% más, aumentar en 4% más el factor de capacidad y reducirlo la niña hasta en un 5%, o sea, en el caso de Uribia. Vemos que ese 5% no pasa para ninguna estación en ninguno de los dos conjuntos de datos. Vamos de menos 5 a 5 dependiendo si es un niño o una niña. Un evento niño o un evento niña, perdón. En términos de tiempo de completo de generación nominal y mensual, se ve el tema de la firmeza. Aquí vemos pues que Uribia genera casi el 100%, esa turbina genera casi el 100% del año, salvo una pequeña caída aquí en septiembre, octubre, noviembre, que contrasta abruptamente con Barranquilla. Barranquilla empieza generando al 100%, pero cae abruptamente dentro de su ciclo anual, en términos de generación, en términos de porcentaje del tiempo que se puede generar en esa ubicación. Claramente, Uribia presenta un régimen más firme en relación a las otras 4 estaciones. En términos anuales, se ve que la generación de Uribia es mayor en horas nominales que el resto de estaciones para ambos conjuntos de datos, seguido por Barranquilla, con base en datos de ERA 5. Vemos que los cambios en un niño no superan el 4% del tiempo nominal para Uribia y no reducen en menos del 7-8% en los años la niña para Uribia, que es los máximos cambios en comparación con el resto de estaciones. Esta escala es la escala intraanual, las 3 escalas a la vez. Aquí vemos la escala intraanual no, la escala, digamos, del ciclo anual, vemos el ciclo diurno y vemos pues el niño, ENSO, en el niño, normales y la niña. Vemos claramente que Uribia presenta unos factores de capacidad horario mucho más estables o más firmes dentro de estas 3 variabilidades que les presento acá, si las contrastamos con Barranquilla. Barranquilla tiene unos factores muy firmes a principio de año, pero inmediatamente llegamos a mayo, hay una caída abrupta, especialmente en horas de la mañana y de la tarde, dentro de esos factores diurnos de capacidad, lo que contrasta claramente con Uribia. En esta figura se ve más claro, ya comparando las 5 ubicaciones, cómo es el efecto diurno de un niño y cómo es el efecto diurno de una niña. En el caso del niño, vemos que en Uribia se incrementan esos factores horarios de capacidad a partir de la mitad del año, de la segunda mitad del año, en el ciclo anual, pero en Barranquilla se duplican, alcanzan casi al 100% de eficiencia esos valores de factor de capacidad. O sea, es un cambio bastante abrupto y se ve también generalizado en las otras estaciones. De manera análoga, en la niña vemos que los cambios son más atenuados, al igual que en el niño, los incrementos son más atenuados en Uribia, pero vemos también en Barranquilla, en Riohacha y en todas las estaciones que los cambios son más abruptos en términos de reducción del factor de capacidad horario. Es decir, ¿qué concluye uno de esto? Que Uribia tiene una dinámica que, si bien se fortalece en el niño, dentro de su variabilidad, no presenta cambios muy abruptos de generación. Yo aquí quise hacer una comparación con agentes generadores del mercado energético para simplemente comparar en términos de potencial si un parque eólico en ese lugar tiene con qué competir o complementar más bien la generación del sistema interconectado nacional. Aquí los pongo a manera de comparación, pero la idea es simplemente mirar el potencial. Claramente un parque eólico de la misma capacidad instalada de San Carlos o de la Tasajera generaría más energía que su par hidroeléctrico, es decir, estaría generando más energía que la misma capacidad instalada en San Carlos. Esto obviamente es un poco sobreestimado porque no se consideran fallas o mantenimientos o ese tipo de cosas, esto tiende a reducirse, pero aún así es un potencial bastante interesante que podríamos considerar. Es decir que
por ejemplo, en términos de los generadores del mercado, que están acá en estas tres figuras, vemos que 197 turbinas hubiesen convertido a Uribia en el principal agente generador del mercado energético colombiano. Tendría la mayor contribución en el periodo 2006-2018 comparado con todos los generadores en ese periodo. Lo mismo lo hice para una capacidad instalada de 89 turbinas, que es igual a Guatapé, a la tasajera. Ya bajan en términos de posición en relación a los otros generadores, pero vemos pues que valores no descabellados de turbinas podrían entrar a competir en términos de generación neta, solamente neta, porque lo que se busca acá es complementar. Comparé acá la generación también de las fuentes de generación de los parques eólicos con esas capacidades instaladas. Me di cuenta, por ejemplo, que en total, cuando uno integra todo este periodo en contribución de energía, un parque eólico de 197 turbinas equivalente a San Carlos es equiparable cercanamente con la generación a gas en ese mismo periodo. Es decir, en términos netos podemos decir que 197 turbinas o un poco más de 197 pudo haber reemplazado en el periodo 2006-2018 a la generación térmica a gas, que no es lo que se busca, porque la idea es complementar, pero en términos de magnitud, claramente es un valor muy, muy interesante. Lo mismo aquí sucede con Guatapé, 89 turbinas equivalentes a Guatapé tienen la generación equivalente a lo que hubiese sido en ese mismo periodo la generación a gas, a carbón, perdón, que la vemos aquí en negro. Esta figura es muy importante porque explica por qué no se debe buscar, digamos, pensar que hay una energía mejor que otra, sino que se debe buscar en un marco de complementariedad. Y es que aquí se hizo el ejercicio dentro de la variabilidad, dentro de las tres variabilidades, la interanual, la escala estacional y la escala diurna. Vemos que si bien Uribia, por ejemplo, con sus 197 turbinas en relación a San Carlos, puede estar por encima en algunas horas, en algunos periodos dentro de esta variabilidad, vemos que, por ejemplo, en septiembre, octubre, noviembre estaría por debajo. Es decir, que si a ese parque eólico le pusieran a generar lo que en ese periodo histórico 2006-2018 hubiese tenido que generar San Carlos, no hubiese podido hacerlo. Sobre todo en este trimestre, septiembre, octubre, noviembre, no hubiese podido cumplir con los compromisos de los contratos de generación, porque estaría funcionando de manera aislada. Ese es el asunto, no se puede digamos, este enfoque no se puede mirar de manera aislada, todo tiene que verse dentro de un esquema de complementariedad. La firmeza es muy importante dentro de estos análisis. Yo hice unas curvas de duración del viento directamente con los datos del IDEAM en las costas en la costa Caribe. Me di cuenta que, por ejemplo, en la misma estación del IDEAM, Uribia presenta un 85% de excedencia, es decir, que en Uribia el 85% que se intersecta con esta línea verde, que es donde empieza a generar la turbina, se puede generar energía a partir del 85% del tiempo en esa ubicación. Contrasta, por ejemplo, con Barranquilla, que es mucho menos, y también lo es aquí en las ubicaciones offshore. Vemos, eso es en las estaciones del IDEAM, aquí son las estaciones offshore ya propiamente en el mar a 100 metros de altura, el 98% del tiempo se puede generar en Uribia y el 80% en Barranquilla. Ese 80% se debe a que cuando uno analiza la distribución de Weibull, buena parte de la distribución de Weibull cae en la zona de no generación de la curva de generación. Aquí vemos la curva, aquí vemos la parte de Barranquilla que no genera energía, mientras que uno compara con Uribia, ve que esa parte casi es nula. 2% solamente cae en esa zona. Aquí también hice curvas de firmeza, análisis, curvas de duración del viento y de generación. Hice un ejemplo muy específico. Mire cuánto sería la generación para el valor medio de la variable del viento. Es decir, la variable media en Uribia vale, por ejemplo, 9.77 metros por segundo. Esos 9.77 metros por segundo me estarían dando una excedencia del 56%, es decir, podría generar el 56% del tiempo, teniendo en cuenta ese valor, a ese valor o por encima de ese valor, y generando bajo esa condición, yo podría obtener al año unos 29.29 gigavatios hora al año, que representarían una utilización de la capacidad instalada del 55%. Dato bastante interesante. Otra de las cosas que uno tiene que ver en estos proyectos es la persistencia de la dirección del viento. Que el viento sea firme es lo más deseable cuando uno habla de aerogeneradores de eje horizontal, como este en el que estoy tratando en este trabajo. Claramente Uribia muestra una componente zonal dominante en su dirección. Esto le confiere una gran ventaja si lo comparamos, por ejemplo, con Barranquilla, que su dirección varía en el primer cuadrante de la rosa de vientos. Rivas también es una componente interesante, pero claramente la más dominante es Uribia. Comparé también a Uribia
con Buck and Deep, un parque eólico en Buck and Deep, en el Mar del Norte, llamado Hywind Scotland, y me di cuenta pues que el factor de capacidad es superior en Uribia, independiente de si es una niña o un niño, en la mayor parte del ciclo anual, en relación a Buck and Deep, tanto para los datos satelitales como para los datos de ERA. En términos anuales de generación neta, Buck and Deep, o Hywind Scotland más bien, está por encima del resto de ubicaciones offshore de Colombia, pero muy por debajo de Uribia. Claramente Uribia puede llegar hasta un 20% por encima de la generación de Buck and Deep en un año niño. En términos ambientales, que son muy importantes en este tipo de proyectos, que son, digamos, yo diría, claves, yo me di a la tarea de buscar cuáles son las corredores de aves migratorias en el Caribe. Me di cuenta que hay tres, uno que es por el Pacífico, no aplica, otro que es por el Atlántico, pero por las Antillas Menores, que no pasaría por Venezuela, no pasaría directamente por el mar, y otro que sí posiblemente suceda, que es el corredor del interior, que pasaría por las islas mayores del Caribe y llegarían a la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo encontré un estudio que miraba cómo es la fenología de la migración en la Sierra Nevada de Santa Marta, y me di cuenta pues que claramente la migración de las aves es estacional, se da principalmente en otoño y en primavera, principalmente no, se da en otoño y en primavera porque es una migración totalmente estacional, con sus picos en octubre y en abril. Si uno contrasta estos picos con los de generación eólica, se da cuenta que coinciden con los valles de generación eólica, especialmente los de octubre, que es el mes de menor generación eólica offshore. Es decir que en caso de que esa ruta coincida con el parque eólico, no sería tan traumático parar la generación o reducir la eficiencia de la generación en un trimestre que ya es característicamente poco eficiente. Eso es lo que voy con esa parte. Ya finalmente utilicé los modelos CEMIP 3, CEMIP 5 y CEMIP 6 para mirar cómo va a cambiar ese potencial eólico del Mar Caribe en este siglo, en dos periodos. Primero, cogí datos de ERA 5, como el juez, él va a decir si el modelo es bueno o malo, porque lo voy a tomar como el observado. Entonces el ERA 5 me va a decir si el modelo representa bien la variabilidad intraanual de los, si el modelo representa bien la variabilidad intraanual de la zona. Tomé escenarios moderados de cambio climático y los modelos pues que los detallo aquí por los grupos de investigación de manera pues resumida. La metodología que utilicé fue preparar los modelos y llevarlos todos a una resolución de 0.5 grados para poderlos comparar los píxeles con sus mismos píxeles respectivos. Obtuve la matriz de covarianza de los datos observados de ERA 5. De esa matriz obtuve los vectores propios y los valores propios. Con los vectores propios proyecté todas las series, incluyendo la serie de los datos de ERA, en los vectores propios de ERA. Obtuve series temporales que correlacioné las series de los modelos con la serie obtenida por la proyección de los datos observados versus en sus propias vectores propios. Estas series les calculé la correlación, el error cuadrático medio y la desviación estándar. Con esto construí tres diagramas de Taylor, de los cuales seleccioné 9 modelos, 3 por cada diagrama. Ya con los 9 modelos seleccionados, partimos de 66 modelos y llegamos a 9 modelos, corregí el bias o el sesgo de los modelos utilizando la metodología de Quantile Mapping. A partir de hacerlo en cada píxel de los mapas. Los cambios de densidad de potencia los calculé como mostré en la segunda parte de esta presentación, utilizando histogramas de frecuencia, calculando con esta misma ecuación, y al final mirando simplemente la diferencia entre la densidad de potencia proyectada de los modelos versus la densidad de la densidad de potencia histórica. Eso me da los cambios en la densidad de potencia. Bueno, los resultados son, a grosso modo, estos. Aquí vemos los 3 diagramas de Taylor que mencioné. Los 4 criterios principales que utilicé para hacer esta selección fueron, en orden de importancia, la correlación positiva, es decir, los de mayor correlación positiva, los de menor error cuadrático medio, los de desviación estándar cercana a 1, que es la observada, la de los modelos, la de los datos de ERA, y cuarto, un criterio muy importante que es no seleccionar 2 modelos o 3 modelos del mismo grupo de investigación, no repetir grupo de investigación, es decir, que todos los modelos que yo elegí son de diferentes grupos de investigación en aras de mantener la diversidad de estos modelos. Ya teniendo los 9 modelos seleccionados, corregí el periodo histórico este es un ejemplo solamente para Uribia, obviamente eso aplica para todos los píxeles del mapa.
Vemos pues que en rojo estaba como estaba antes el modelo y en verde cómo queda después de corregirse el sesgo. En todos los 3 modelos que presento acá, eso se le hizo para los 9, pero acá pongo 3 solamente, se ve pues que hay un buen ajuste a la línea de 45. De manera análoga lo hice para el periodo proyectado. Y aquí hay una particularidad muy interesante y es que en los círculos violeta que yo detallo acá, se evidencia que el ajuste no fue perfecto y eso es a propósito, precisamente porque se tiene que conservar en el periodo proyectado la variación proyectada. Y eso lo confirma. Claramente la CDF, la función de distribución acumulada, no es exactamente la misma de la observada y eso es deseable. Ya con los modelos seleccionados y corregidos, ahora sí voy a responder la pregunta de investigación: ¿cómo va a cambiar el viento en los periodos 2020, 2050, 2070, 2100? De manera general, lo que vemos en la parte suroccidental de la zona del área de estudio, por acá en esta parte, es que en la mayoría de modelos se proyectan reducciones. Yo las detallé en cada uno de los modelos, que se cumple lo que estoy diciendo. La mayoría de modelos en ambos periodos proyectan reducciones en esa zona. Luego me enfoqué en las zonas de mayor importancia eólica para mí, que son San Andrés, Barranquilla, Santa Marta y la Alta Guajira. Estos 3 cuadritos representan, donde los ubiqué en los mapas, representan donde se cumple la condición de que los cambios van a ser cercanos a cero o los cambios van a ser ligeramente positivos. Donde yo puse los cuadros, se cumple esa condición, esas 2 condiciones que acabo de mencionar, es decir, en la mayoría de los modelos, de las 2 proyecciones. ¿Qué pasa dentro de las proyecciones estacionales en relación pues a los modelos? Vemos pues que en el periodo 2020-2050, diciembre, enero, febrero va a ser un trimestre democráticamente, los 9 modelos están diciendo que se reduce el potencial. En marzo, abril y mayo no es claro, algunos dicen que reduce, otros que es cercano a cero, otros que es positivo. No es claro qué va a pasar en ese trimestre para mí en relación a los modelos. Junio, julio y agosto sí es claro, hay un incremento generalizado en ese trimestre, a excepción de un solo modelo. El resto de los 8 modelos restantes muestran incrementos. Septiembre, octubre y noviembre muestran incrementos a partir de los 12 grados norte, o valores cercanos a cero, o reducciones a partir de los 12 grados norte hacia abajo, reducciones en el potencial eólico. De manera análoga, en el periodo estacional 2070, en la proyección de este periodo 2070, es el mismo comportamiento, reducciones en diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo no es muy definido, junio, julio, agosto, incrementos generalizados, septiembre, octubre, noviembre, incrementos a partir de los 12 grados para arriba, reducciones a partir de los 12 grados para abajo. Comparé estos resultados con proyecciones de precipitación realizados por estos autores y me di cuenta que hay un comportamiento inverso, es decir, estos autores en términos de precipitación en los Andes proyectan que en diciembre, enero y febrero va a aumentar la precipitación y en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre se va a reducir. Es decir, lo inverso a lo que yo encontré en términos eólicos acá. Listo, entonces, de manera muy general, las conclusiones es que claramente existe una complementariedad entre múltiples regiones eólicas con cercanas o no aleatorias, regiones importantes eólicas en el país, con múltiples cuencas para generación hidroeléctrica en Colombia. Eso se vio de manera generalizada. Cabe resaltar esa múltiple complementariedad entre la región hidroeléctrica del noroccidente, que es la de mayor capacidad instalada, con múltiples ubicaciones de vientos en el país, cercanos a potenciales eólicos interesantes. Se estableció también una dinámica del régimen eólico offshore. Vimos pues cómo está distribuido con un aerogenerador real ese potencial eólico en el Mar Caribe en términos de eficiencia energética y de tiempo de generación. Se ve pues que tiene unos valores bastante altos. Se comparó esos parques eólicos offshore con los agentes generadores del mercado energético y se encontró pues que se puede hablar de que hay un potencial suficiente para impactar ese mercado energético, eso sí, dentro de un escenario de complementariedad, no mirando los aislados, y eso también lo mostré en los análisis, que aisladamente no tiene sentido hacer estos proyectos. Lo comparé también con Mucandip, vimos que las comparaciones que yo hice siempre fueron muy locales, con ubicaciones offshore, con los agentes del mercado energético colombiano, pero haber hecho esa comparación con un potencial eólico como el Mar del Norte, que es pues estamos hablando de ligas mayores, y decir que Uribe tiene mayor capacidad instalada de ese lugar, ya está diciendo mucho acerca del potencial que tenemos, por lo menos en esa ubicación de Uribe. En términos de las proyecciones multianuales en los periodos 2020 y 2070, se encontró algo muy interesante, y es que las reducciones que se van a proyectar en las zonas donde el potencial es el menor. Nosotros veíamos
en la primera parte regional, que el menor potencial eólico se ubica en aguas entre Colombia y Panamá, en las costas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Precisamente los dos periodos de producciones están diciendo que allá se va a reducir el potencial, es decir, se va a reducir el potencial donde no hay potencial, o es muy poco el potencial. Por el contrario, se observan incrementos de las proyecciones de cambio climático sobre los 12 grados norte en el mar Caribe colombiano, en las zonas de mayor potencial. Es decir, en las zonas de mayor potencial se va a incrementar el potencial o al menos va a ser cercano a cero los cambios, o sea, se va a mantener. En términos de proyecciones estacionales, se observaron generalizadas reducciones en diciembre, enero, febrero, un trimestre de reducción de potencial eólico generalizado, incrementos en junio, julio y agosto generalizado, y reducciones en septiembre, octubre y noviembre por debajo de los 12 grados norte e incrementos por encima de los 12 grados norte. En términos de las recomendaciones, ya para finalizar, se recomienda hacer un análisis financiero del potencial, de estos análisis que hicimos acá. Esto lo hicimos netamente desde el potencial, desde un enfoque climatológico, pero claramente hay que hacer un análisis financiero para saber cuánto vale el megavatio eólico. Se recomienda también fortalecer el análisis con mayor cantidad de estaciones de viento distribuidas en el país y con unos registros más extensos y completos. Es importante de manera puntual también considerar la región de la Orinoquía, de la cual yo no dispuse muchos datos, pero parece ser que es un importante también lugar para generación eólica. Es importante contrastar los registros con boyas en el mar, es decir, las ubicaciones específicas, directamente medirlas en el mar. Hubo todo un capítulo con un esfuerzo grande en el tema de la modelación y comparar modelos, pero ¿qué tan confiado y qué tan satisfactorio encontraste los datos medidos de lluvias? Profe, los datos del IDEAM, cuando yo empecé esta investigación, era muy difícil conseguirlos. Eso de vientos, a mí mucha gente me decía que eso no se conseguía. Yo tiré el aventón y mandé una solicitud, un derecho de petición al IDEAM en el año 2018 solicitando un montón de estaciones, de las cuales me respondieron con algunas 15 días después, en unos formatos de blog de notas bastante difíciles de leer, pero me las dieron. Eso en 2018. En pocas palabras, con el IDEAM en ese momento fue difícil la información. ¿Qué pasó en 2020 en la pandemia? Yo, antes de entregar, miré a ver si el IDEAM de pronto había soltado la información y me di cuenta que efectivamente lo había hecho y de una forma más amistosa, en una plataforma de ArcGIS, para ustedes cargar los datos directamente sin tener que hacer derechos de petición y esperar 15 días. Cuando yo vi que toda esa información estaba liberada y vi la cantidad de estaciones que había, yo me motivé a hacer todo este capítulo que usted ve acá. El primer capítulo, que es en orden el primero, fue el último que yo hice, porque tenía información. Y eso era porque el IDEAM liberó toda esa información. Complementé con información de XM, que también esa sí es una información más accesible, pero gracias a eso que pasó fue que logré hacer todo este primer capítulo. Y los datos de precipitación, pues el IDEAM tiene unas columnas donde indica el grado de calidad de los datos. Yo obviamente me verifiqué que los datos tuvieran buena calidad y que no hubieran outliers, es decir, que datos de precipitación o de vientos muy, digamos, no esperados, los borré, hice un algoritmo para borrar todos esos datos. Por citarle un ejemplo, en la estación Pura C me encontré datos de velocidad del viento de 1000 metros por segundo, lo que claramente eso es un dato erróneo. Entonces yo antes de hacer los análisis hice una filtración de los datos. Y así fue pues más o menos como construí este primer trabajo al que usted hace mención. Muy bien, gracias. Con gusto, profe. ¿Aló? No, no se escucha. ¿Hay más preguntas, Fernando? Ya. Fernando. Sí, Luis Fernando, adelante. ¿Qué dices? Si hay más preguntas o ya terminaste, no sé. No, adelante. No, por el momento no tengo más preguntas. Adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, Jorge. Dentro de las observaciones que yo, bueno, primero, pues felicitaciones por el trabajo. Esta segunda, digamos, si me permite la palabra versión, está, digamos, con muchas, digamos, atendiendo muchos comentarios que yo te hice. Incluso considero yo que se le da más fuerza a la tesis. No sé si piensas igual. Totalmente. Sí, señor. Bueno,
Uno entendiendo nuestro medio y, por ejemplo, con la pregunta que hacía Fernando, pues obviamente uno quisiera tener la mejor información. Sabemos que el IDEAN hace su esfuerzo, tampoco es para de pronto no hablar, pues, no muy bien del IDEAN, pero también sabemos que hay dificultades. Y entonces vi, pues, que incorporaste temas de la web, de las curvas de duración, de la firmeza. Hay un tema que, bueno, hiciste una aclaración muy importante al principio, disculpen, de la presentación, que es que cuando uno lee el informe, de pronto uno se lleva la imagen de que vas a tocar aspectos como más, o sea, de pronto tú no tienes unas expectativas un poquito más altas, pero al principio hiciste la aclaración que era desde el punto de vista climatológico, Sí, lo señor. cual también puede estar reflejado por... Digamos que todos estos comentarios los hago porque veo que atendiste a observaciones, que las estás haciendo, que me parece, como dijo Fernando, ¿Aló? tienes un documento muy estructurado. ¿Me estás escuchando? Jorge. Sí, ya volvió. Bueno, se está como Sí, señor, ya, ¿me entrecortando. escucha? Entonces, un documento mucho más completo, mucho más estructurado. Cuando, digamos, por allá, cuando se empezó como a analizar el tema de la energía eólica en Colombia, de pronto no había como mucha actitud hacia mirar mucho el país, porque de pronto la gente que estaba en el sector eléctrico decía, bueno, no, el potencial de pronto no es tan llamativo. Este estudio muestra que debemos seguir trabajando en ese potencial eólico. O sea, es un estudio para mí de lo que yo conozco, no digo que lo conozco todo, un estudio bastante completo, que dan luces como para seguir trabajando en el tema, ¿sí? Digamos que ya para entrar como en el tema de unas cuantas preguntas, una pregunta y de pronto, aunque uno haya leído el informe y uno tenga conocimiento del tema, yo quiero que en concreto dígame cuál es el aporte de su tesis. Profe, el aporte de mi tesis desde el punto de vista climatológico es dar luces a Colombia para decirle que tenemos otras fuentes que no es quemar hidrocarburos. Es básicamente eso. Pero que tampoco se trata de reemplazar fuentes, porque entre más fuentes tengamos, más firme va a ser la generación eléctrica en Colombia. Ni siquiera se trata de acabar la térmica, eso ni siquiera se trata, pese a los impactos ambientales que tiene. Se trata de diversificar el portafolio energético y decirle a Colombia, mire, es que tenemos un potencial que no se está explotando y que en un periodo de 2006 a 2018 hubiéramos casi que generado lo mismo con unas cuantas turbinas de lo que generó el carbón, de lo que generó la térmica gas, con sus impactos ambientales, y teniendo en cuenta que Colombia está suscrito a acuerdos climáticos también. Entonces, ese es el aporte es decirle, ojalá a los tomadores de decisión, mire, dejen de pensar tanto en carbón o en gas o en lo mismo, diversifiquemos el portafolio, aumentemos la hidráulica, que los embalses sean grandes para que cuando complementemos la hidráulica y la eólica tengamos un amortiguamiento de los, digamos, de los déficits en ambos regímenes para mantener una energía firme. Digamos, tocaste es que en el tema de las energías es muy importante la firmeza. Y yo vi que usted atendió unas observaciones y me parece perfecto. ¿Tuviste la posibilidad de mirar, ahí comparabas con otros embalses, por ejemplo, tipos de firmezas, magnitudes, ahí como en lo que presentaste? ¿En qué parte, profe? Disculpe. No, simplemente como en general, o sea, tenemos unos embalses, como vos decís, que dan una firmeza al sistema, Sí, uno señor. esperaría como qué rangos de firmeza de la eólica se volverían atractivos para el sector eléctrico. Profe, los cálculos los hice para los vientos, ¿cierto? Yo no los contrasté directamente con la de la hidráulica, porque claramente sabemos que la hidráulica tiene, o sea, tiene esa gran ventaja. Es una energía renovable que se puede almacenar de manera muchísimo más efectiva que el viento y que la solar. Yo no los comparé directamente con cálculos de firmeza de la hidráulica, porque claramente en las imágenes se ve que su variabilidad, por citarle alguna, le va a mostrar estas que yo comparaba, por ejemplo esta. Yo muevo esto para acá y le doy presentar.
Por ejemplo, uno lo que ve dentro de la variabilidad, por ejemplo, mensual acá en San Carlos, claramente la desviación estándar que yo calculaba acá está por debajo de lo que sería un parque eólico equivalente en Uribia. Y con más razón en Barranquilla. Barranquilla sí que presenta una desviación estándar muy alta. Es decir, que a mí esto me está hablando ya de la firmeza, es decir, la variabilidad en el régimen hídrico, en la generación energética hidroeléctrica es muchísimo más firme y estable que lo que sería una eólica. Esa es la grandísima ventaja que tendría. Así la eólica pueda generar más energía en términos netos, no importa, porque también importa es la firmeza del recurso, y claramente la hidráulica lo tiene. Por eso es que yo hice mucho énfasis en que esto se tiene que mirar es de manera integrada y no individual. No se trata de poner a competir a la una y a la otra, porque claramente va a perder la eólica. La eólica no tiene cómo competir con la hidráulica por esa sencilla razón. No puede almacenar el viento. Bueno, no, eso está bien y digamos que tu tesis y todo lo que presentas son una base para pensar qué tan atractiva puede ser la energía eólica. Es Sí. como con las PCH entran a ser despachadas pues en su generación. Yo sé que esto no hace parte pues de tu tesis y lo aclaraste al principio, pero también No, es cómo viabilizar una energía de estas donde hay un potencial, profe, como se lo fue has el audio. mostrado. ¿Sí me estás escuchando ahí? Profe, iba en la PCH y Hola. se cortó. ¿Qué me estás diciendo de las PCHs? No, Sí, que profe, las ¿me escucha? PCHs, a ver, sí, yo le escucho ahí, Jorge, ya. Digamos que usted fue muy claro, esto es Listo, una listo. evaluación del potencial eólico, ¿sí? Pero también Sí, son señor. estudios que muestran, o sea, ¿para qué vamos a usar el estudio? ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, señor. ¿cómo podemos viabilizar este tipo de energías en nuestro medio? ¿Sí? Casi Sí, señor. que se le puede dar un tratamiento similar, pensaría yo, en el sector eléctrico al que tienen las PCHs, que salen despachadas, Profe, digamos, sin tener que... Los demás me están escuchando. se cortó. Sí, sí. No, te escuchamos Bueno, bien, Carlos. Profe, se está cortando. no, A mí se me cortó la última parte. bueno, voy a redondear rápidamente. Exacto. Hay que viabilizar estas energías Listo. alternativas, ¿sí? Obviamente tiene unas Sí, señor. características especiales. Como yo las comparo en este momento con las PCH, porque una PCH no regula, ¿sí? Y son, digamos, de unas capacidades no muy grandes instaladas. No se puede comparar pues, con un envase con regulación. Entonces, como una normativa, pensaría uno similar. Lo que pasa es que nuestro esquema de operación de despacho sí está pidiendo un despacho por precio. Y cuando son malos competidores que quieren entrar, esos que sí despachan por precio quieren meter en la misma bolsa a los demás. Obviamente eso es un tema financiero que no hace parte de tu tesis, pero sería interesante, por ejemplo, más adelante, pues hacer como ese tipo de análisis. Con toda seguridad hay gente trabajando en eso. A ver, Jorge, no, yo de mi parte hasta el momento pues quedo satisfecho. Yo veo que usted atendió observaciones, comentarios y veo que tiene cálculos adicionales a los informes, pues, al informe que yo tuve inicialmente. Entonces yo quisiera como dejar aquí pues como la parte mía, que más que preguntas que yo vuelvo y reitero, vi que contestaste, son más como observaciones y comentarios. ¿Me escuchó, Jorge? Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Ahora concedemos la palabra al director. Profesor Carlos David, ¿quiere decir algunas palabras? No, yo creo que también me uno pues como en las felicitaciones a Jorge. Jorge, además pues digamos que esto surge por allá hace tiempos de un trabajo, de una materia en la que comenzó su tesis. Jorge es ¿Vos sos ingeniero qué? Biológico. Jorge es ingeniero biológico y pues obviamente para poder hacer esta tesis le tocó empezar en muchos temas de cero y asumió pues muy bien el reto que tenía para aprender todo ese tipo de temas climáticos y luego de temas de generación de energía eólica. Y luego de asumirlo, pues yo creo que nos hace un aporte muy grande y nos pone a mirar offshore. Yo creo que el país ha mirado últimamente offshore para temas de extracción de petróleo.
Ecopetrol pues viene trabajando en eso, digamos, con mucho interés. Santiago Arango, que veo que está por acá conectado, pues ha trabajado en proyectos con Ecopetrol y otros profes también. Y pues yo creo que esto no, un proyecto combinado donde uno, si va a hacer despliegue ingenieril y de infraestructura para el tema de petróleo, pues uno podría también aprovechar ese esfuerzo en algunos de esos lugares para combinarlo con energía eólica. Y lo que Jorge nos muestra es eso, pues que algunos de esos bloques que están en el norte del país pueden ser incluso pues más interesantes que el mismo petróleo, y eso también debería ser un trabajo financiero que sería interesante pues que otros grupos de la universidad complementaran. Entonces me uno a esas felicitaciones. Pienso que es una buena noticia en general lo que nos cuenta en cuanto a la complementariedad en la escala estacional, en la escala interanual y en temas de cambio climático. Y agradezco nuevamente a los jurados que hicieron como una lectura muy juiciosa y nos enviaron comentarios previamente que también ayudaron a mejorar el trabajo de Jorge y la presentación para que nos quedara más claro a todos y al público en general. Muchas gracias. Luis, Bueno, no sé si profesor, si pudiera añadir algo. sí, Sí. sí, adelante, Fernando, bien pueda. Gracias. El tema también, el sitio, el momento es muy oportuno. Ahora en Colombia he visto que se ha generado también la discusión de esta terminal de gas que se presenta o se está proponiendo en el Pacífico. De manera que el trabajo y el aporte de Jorge me parece muy importante, porque de verdad pone a mirar a la gente hacia el viento y hacia el Caribe, y eso va a generar alguna inercia, que eso va a tomar tiempo y van a haber discusiones, pero es muy importante que en el país se genere esa discusión. Aquí en Europa, por lo que uno siente en el ambiente, digamos en los pasillos, aunque ahora con el COVID pasillos no hay, pero lo que uno ve entre estos inversionistas grandes a nivel mundial, un Ørsted de Dinamarca, estos grandes desarrolladores de estos proyectos offshore, ya le están echando el ojo a Colombia. Entonces, obviamente estos proyectos se demoran varios años en ejecutarse, pero ya se ve que se está empezando a generar esta inercia, de manera que este trabajo es una base muy importante, seguro que va a ayudar bastante. Uno quisiera ver más cosas, obviamente, como tú lo mencionaste, Luis, queda uno antojado de más temas, pero uno entiende bueno, que hay un límite, no puede ser hasta el infinito. Me pareció un buen trabajo, quedo contento y creo que el director y Jorge hicieron un buen trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Por aquí veo ya pasando a la sesión de los asistentes. Jorge, te hacen una pregunta que dice: muy buen aporte a juzgar por los campos de viento. Uribe es la zona más atractiva para un proyecto. ¿A qué distancia de la costa quedaría un posible parque offshore? Y segunda, inquietud, desde el punto de vista de los datos, ¿es mejor offshore que en tierra? ¿Tuviste acceso a datos de la generación de Jepirachi para comparar? Sí, déjame. De Jepirachi, sí. La estación de Uribia es en Puerto Bolívar. O sea, eso que hay pegado de Jepirachi. Y de hecho fue la ubicación o la estación que más datos yo tenía. Tuve la suerte de que la ubicación con mejor potencial o mayor potencial tenía muchos más datos medidos en estación. En relación a la distancia a la orilla, pues eso depende de la batimetría. La voy a poner por acá. Eso dependerá claramente de la batimetría. Pensando en temas financieros, yo vuelvo y lo digo, no es el enfoque, pero uno también los tiene en consideración, que son muy fáciles. Uno no se puede ir muy lejos, porque entre más lejos se vaya de la orilla, pues más costoso va a ser. Sin embargo, también en el análisis financiero se tiene que sopesar entre irse más lejos, digamos, a aprovechar mayores potenciales de viento, entre lo que vale aprovechar esos potenciales de viento. Es decir, hay un balance entre me voy más lejos y me vale más, pero gano más eficiencia energética al irme hasta por allá. Otro punto muy importante que no hace parte del enfoque climatológico es que el tema social fue una de las motivaciones de este trabajo. Cuando empezamos a trabajar en eso, el profesor y yo pensamos que esto sería de los poquitos proyectos
en Colombia que no van a generar impactos negativos sociales, porque los parques no los ponemos en territorios sagrados, no los ponemos en territorios de comunidades vulnerables. No estamos afectando directamente, al menos de manera directa, territorios sagrados de personas o en general cualquier comunidad étnica en el país. Eso es otro de los, digamos, aristas ya del índole más social que uno le puede ver a este tipo de proyectos y que, por cierto, vale plata, porque todos los proyectos en Colombia tienen que pagar para compensar el impacto que le generan a las personas donde se producen esos proyectos. Bueno, profesor Andrés, adelante. Profesor Andrés Ochoa pidió la palabra. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, señor. Sí, profesor. Sí. Bueno, hola a todos y hola, Jorge. Hola, Jorge, profe. tengo un par de curiosidades y una crítica para que conversemos. Parte de las curiosidades ya las respondiste, porque era sobre si habías utilizado los datos de PM en Gepirachi. Utilizaste fue IDEAM en Uriria y otros lugares. Sí, señor. Y entonces la validación que hiciste fue en superficie, pero luego los análisis que hiciste son para 100 metros, ¿cierto? Sí, señor. Yo cogí, a ver, lo que primero que hice fue la estación cercana al píxel cercano del reanálisis o del satélite, simplemente la comparé a 10 metros, bajo las mismas condiciones. Ya ahí sí tomé un píxel cercano, como vemos en esta figura, el píxel está relativamente cerca a la estación, pero ya ese píxel es el píxel offshore, no es el píxel que yo comparé. O sea, el píxel offshore es a 100 metros, extrapolado a 100 metros, la velocidad con base en satélites y en reanálisis. Pero el píxel que yo comparé con los datos de estaciones fue un píxel cercano, ojalá pues ahí al lado, dependiendo de la grilla espacial, y a los 10 metros del tubo, para que obviamente fueran comparables. Y la extrapolación para 100 metros es con una expresión que era logarítmica, tal vez. Sí, señor. No sí, sé, logarítmica. ¿Qué sensibilidad hay de esa expresión a que no sea 100 metros, sino un poco más o un poco menos, o mucho más o mucho menos? ¿Cómo así, profe? ¿Qué sensibilidad? Que tenga error si se pasa. No, con la velocidad que estás calculando a esa altura, calculas el potencial. Ok, la diferencia. Al cubo y con la densidad, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa si no fuera 100 metros, sino 70 o yo qué sé, otro valor? ¿Qué tan sensibles serían tus resultados a eso? Yo estoy ahorita trabajando en el Valle de Aburrá, en vientos del Valle de Aburrá, y en el Valle de Aburrá es muy sensible porque la longitud de rugosidad es mayor que en el mar. Es decir, el perfil es muy diferente a usted extrapolarlo en el Valle de Aburrá a usted extrapolarlo en el mar por la longitud de rugosidad. Al ser la longitud de rugosidad muchísimo más pequeña en el mar, el perfil es más suave. O sea, el perfil, los cambios no son muy abruptos, contrario a lo que sí estoy viendo ahorita en el Valle de Aburrá, que los cambios son bastante abruptos cuando uno sube la vertical. No le puedo dar un valor en porcentaje, pero sí le puedo decir que cambia muchísimo. En el caso del Caribe, no. Digamos que de 70 a 100, obviamente es mayor, teniendo en cuenta precisamente que, por ejemplo, esto casi que sigue una función cúbica de la velocidad, de la magnitud de la velocidad del viento, en ese perfil logarítmico, pero por ser la rugosidad tan bajita, comparativamente, por ejemplo, con el Valle de Aburrá, los cambios son relativamente menos abruptos. Son menores, sí. Sin embargo, se elevan al cubo. Entonces Sí, puede haber una sensibilidad importante en ese sentido. Sí, pero no en toda la curva. Y permítame, yo le muestro la curva de generación. Por ejemplo, esta es la curva de generación. Esta parte desde los 3.5 metros por segundo en adelante es casi que una cúbica, pero a partir de los 11.5 ya es plano. O sea, depende de los valores. No es que esto se vaya a seguir creciendo eternamente, llega un punto en que ya la misma turbina genera exactamente lo mismo. Es a lo que voy. Y de hecho, por eso Barranquilla, una buena parte de Barranquilla genera, yo corro esta ventana. Ahí se me salió. Ay, me vale con esto. Se me salió esto. Ay, ¿cómo muevo esta vaina? A ver. Listo. Entonces le decía que, por ejemplo, Barranquilla, una buena parte de su distribución de Weibull cae en la curva de generación, en la parte de la generación nominal. Es decir, toda esta área de la distribución genera lo mismo. O sea, en pocas palabras, a mí no me importa si crece 2, 3, 5 metros por segundo más, va a generar exactamente lo mismo, porque la turbina, y es lo bonito de esta investigación también, ver que la turbina aterriza la realidad de lo que tenemos hasta el momento. Cuando yo empecé la investigación, yo solo tenía
mapas de atlas de densidad de potencia. Si yo solo me baso en la densidad de potencia, claramente usted tiene razón, yo sigo una cúbica, eso va a crecer en forma cúbica y exponencialmente, por eso vemos que el potencial, si uno se basa solamente en esos mapas, el potencial está entre Barranquilla y Santa Marta. Cuando uno analiza los datos aterrizándolos a la realidad de una turbina, se da cuenta que las cosas cambian abruptamente, porque parte de esos datos de Barranquilla van a caer en una zona donde da lo mismo, o sea, se genera potencia nominal. Bueno, una última curiosidad y es corta y tal vez es porque leí a la ligera o no entendí bien algo que era acerca de un cálculo del potencial con la velocidad media mensual. O no lo entendí bien. Creo que era por la 31 tal vez. Okay. Dame un permiso yo acá. ¿Es esta? Tal vez no. Sí. No sé, no, tal vez sí. Sí fue esta, profe. Fue la única diapositiva que yo hablé de un cálculo medio. El profesor Carvajal me había preguntado que cuál era la generación para el valor medio de la variable. Entonces yo hice este análisis para ambos sets de datos. Aquí tenemos las curvas de duración del viento interlineadas y las curvas de generación respectivas de la turbina. Yo hice una intersección, es decir, bueno, ¿cuánto vale la velocidad media a 100 metros de altura en Uribia offshore, obviamente, en el mar? Bueno, vale alrededor de 9.7 metros por segundo. Bueno, esos 9.7 metros por segundo caen acá en una excedencia del 56%. Es decir, que igual a ese valor o por encima de ese valor, en Uribia se genera alrededor del 56% del año. Teniendo esa consideración, yo dije, bueno, ese 56% del año, ¿cuánta energía me representa? Entonces, me subo por esa misma línea e intersecto la de generación de Uribia, que es la roja, horizontalmente, y llego a 29 gigavatios al año, que me representarían una utilización de la turbina del 55%. En otras palabras, si yo solo quisiera generar por encima del valor medio de la variable en Uribia, yo estaría utilizando el 55% de la capacidad instalada de la turbina o del parque eólico y una firmeza de más del 50%. Listo. Bueno, tengo una crítica, pero es más para que conversemos, porque no es tanto una crítica a tu trabajo, sino a muchos trabajos que son como el tuyo, y es usar los coeficientes de correlación como métrica de complementariedad. Eso es, hay montones de literatura que lo hacen, pero hay un montón de problemas con eso y han aparecido infinidad de métricas diferentes para cuantificar la complementariedad. ¿Por qué cogiste índices de correlación? Profe, por lo mismo que usted menciona, digamos que en la literatura es lo más usado, pero principalmente yo sé que pueden ser sensibles a dar errores. Lo que traté de hacer fue, además de preprocesar las series que utilicé para correlacionar, también seleccioné la significancia estadística de las series. De hecho, todos los análisis de correlación que yo les mostré, ni siquiera me preguntó, los hice con el p-valor menor o igual a 0.05, es decir, con significancia estadística. Sí, pero un poco más de robustez. Pero es que los errores no son numéricos, sino fundamentales, son en la concepción de esos índices como medida de complementariedad. Correlación no es complementariedad, o anticorrelación, como llaman muchos a la correlación negativa. Sí, señor. Se ha asociado muchas veces anticorrelación a complementariedad y se ha hecho, como te digo, infinidad de veces. Pero no es. Puede ser un rasgo, un síntoma de que haya complementariedad, pero complementariedad es más que correlación. Podría hacerse, profe, en ese sentido podrían darse otros análisis que complementen a la correlación, pero yo he visto que, digamos, es muy aplicado y por lo menos daría indicios de que la complementariedad. En ese sentido, está buena la crítica, podría uno pensar en otros métodos que complementen el de las correlaciones. Pero digamos que yo los usé por lo que usted dice, profe, porque es lo que uno ve en el estado del arte. Es como lo que más se usa. Y más allá, digamos, de lo que diga la correlación, yo me basé más en lo que dice el comportamiento. Por ejemplo, yo veía que en los ciclos anuales, los máximos de generación eólica coincidían con los valles de generación hidroeléctrica. O sea, para mí esa era la mayor comprobación de que existe una complementariedad en el sentido de que se fortalece el régimen eólico y se debilita el régimen de generación hidroeléctrica. No necesariamente el régimen hídrico, sino el de generación hidroeléctrica, principalmente el hídrico. No, eso es cierto y hay que creerle a los datos. Pues, digamos que le creemos a los datos, pero yo pienso que eso habría que llamarlo por su nombre, correlación, no complementariedad. Sí, señor.
Bueno, Pienso que el trabajo que hiciste es muy valioso. Quisiera decir algo sobre eso. Dale. No, Bueno. que yo creo que el punto de Andrés Jorge, que tal vez no está yendo un poquito más allá en este caso, es que correlaciones negativas es una condición necesaria para hablar de complementariedad, pero no es suficiente. Ah, ok, sí, señor. Y porque yo puedo tener, digamos, dos series que se correlacionen negativamente, pero pues con una magnitud de vientos que realmente no permite generar la magnitud necesaria de energía o la cantidad necesaria de energía para complementar el sistema. Pues yo creo que vos hiciste eso. Vos sí hablaste de las magnitudes y de la complementariedad, solo que, digamos, en ese momento de tu tesis no hablaste de ese término, pero claramente lo primero es solo una condición necesaria, más no suficiente. Es que precisamente los coeficientes de correlación anulan la magnitud de las variables. Sí, señor. Pero independiente de muchas cosas, utilizaste una de ranqueo también, ¿no es cierto? Sí, usé la de Spearman. A eso iba y le iba a responder al profe Andrés. Yo utilicé Spearman, que ya no utiliza la magnitud de la variable, sino que la lleva a rangos y mira las diferencias entre los rangos. Por eso la utilicé, porque es más robusta y me permitió complementar el coeficiente de correlación de Pearson. Pero ninguna usa la magnitud. Señor. Cuando digo que no, que ninguna de las dos usa la magnitud. Pearson no la usa porque lo que usa es la variable menos su media. O sea, utiliza la variable dimensionalmente, pero la anomalía con respecto a su media. Sí, señor. Pearson captura la no linealidad, pero ambas son insensibles a la magnitud de la variable, a la magnitud media. Bueno, yo muy cordialmente invito pues a profesor Andrés como y a Jorge como por fuera ya pues de la sustentación no, y es muy interesante el tema, pues, la verdad, pero bueno, no. aquí hay otra persona con dos preguntitas. Juan Manuel, adelante. Corto, por favor, si es tan amable. Hola, muy buenos días a todos. Juan, Departamento de Materiales, pues muchas gracias por la presentación, Jorge. Y me parece pues una tesis muy interesante. Yo soy muy nuevo en esta área, en mi área de materiales. Y tengo una pregunta, es si consideras que basado en los datos que tienes en la cabeza, Jorge, pues, de este gran trabajo que has hecho, ¿ves alguna posibilidad de extrapolar esos datos para tomar una decisión de instalar no este tipo de turbinas grandes, sino pequeñas turbinas del orden de 1 o 2 kilovatios para generar energía para casas de forma individual en esa región del Caribe? La pregunta va en el sentido de que precisamente aquí en la facultad tenemos un proyecto para instalar ese tipo de turbinas en una comunidad en Bahía Portete. Sí, señor. O sea, vos me hablas de más de una escala urbana. Sí, pequeñas turbinas, cierto, que tienen una ventaja enorme y es que puedes almacenar la energía para los periodos en los que no tengas pues disponibilidad de viento. Sí, respondiendo pues la pregunta, y que quiero volver pues a lo del profe Andrés, respondiendo a la pregunta de los aerogeneradores, esa escala tiene la ventaja de que se puede almacenar, pero digamos que uno tratar de impactar el sistema interconectado nacional en esa escala, yo en lo personal pienso que no se podría pensar en esa posibilidad. Se puede impactar más en términos locales y eso, de hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer, investigando pues los vientos en el Valle de Aburrá, que es ahorita en el trabajo pues que estoy trabajando con el profesor Carlos Hoyos. Esa sería otra escala que no es relacionada pues a esto que yo muestro, porque desde la justificación de esta investigación es buscar una alternativa que se conecte al sistema interconectado nacional y que impacte el sistema interconectado nacional, fortaleciendo la firmeza del régimen, principalmente el hidráulico. Es eso. Vale, perfecto. Sí, y viendo pues al profe Andrés Ochoa, totalmente de acuerdo, el tema de las correlaciones está indicando que puede haber complementariedad, pero yo aparte de que hice correlaciones, también me di el términos de magnitud, porque uno no puede, digamos, uno puede hallar correlaciones negativas, pero no necesariamente tengan que ser prácticas. Por ejemplo, yo hallaba complementariedad o, digamos, correlaciones negativas entre Leticia con Río Negro y Medellín, en términos de vientos. Pero eso no es práctico, y yo lo mencionaba, la correlación es muy alta, puede llegar inclusive hasta ser fuerte, pero en términos prácticos, Leticia no tiene potencial eólico. En términos de lo que usted menciona, de magnitud, tiene razón. Pero yo también, digamos, mencioné
esa parte de la magnitud. De hecho, gracias al Atlas de Vientos, yo me enfoqué en estaciones que estuvieran cerca a los potenciales eólicos principales del país, considerando precisamente eso, esa otra parte que usted menciona y que tiene toda la razón. La complementariedad no solamente son correlaciones, falté ser más claro en esa parte diciendo que la complementariedad, aparte de ser correlaciones negativas, también tiene otros aspectos, dentro de los cuales el más importante es que las dos series que se correlacionen pues tengan una utilidad práctica, que sería complementar, en este caso, la matriz energética. Sí, señor. Aló. Bueno. No, listo, ya, bueno, ya está, va a cerrar, para cerrar la sesión de preguntas de los asistentes, ¿correcto? Bueno, ahora... Nada más, discúlpame, te vuelvo a hablar, Juan. Si me permite, me gustaría contactarlos, pues, porque realmente con el proyecto que les mencionaba, creo que podríamos juntar esfuerzos para pues, potencializar esta área. Gracias. Claro Listo. que sí, profe. Sí, será, no sé, Juan Manuel Mesa, si por el chat pone el correo o por algún medio de contacto. Vale. Listo. Bueno, no, entonces ahora continuamos con la deliberación de los jurados. Entonces agradecemos nuevamente su presencia en este acto. Después de la deliberación de los jurados, se informa que, bueno, ya el profesor Fernando ya tiene el correo de logística con el link para deliberar. Sí, aquí lo tengo, ya recibí el email, ya me conecto entonces. Listo, entonces yo también me voy a desconectar, entonces tanto Fernando como mi persona vamos al otro link, deliberamos y regresamos a este, ¿correcto? Ok, muy bien. Ahora recuerda que tiene que poner en silencio este micrófono de esta aplicación para que no digamos la deliberación. Ya lo puse. Pues No, eso Carvajal, es lo que Carvajal. estoy aquí, mira. Eso. Hola. Ya, Luis Fernando, profesor, adelante. Fernando, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Bueno, pido disculpas por la demora, muy lento esto. Bueno, ya deliberamos pues Fernando y yo, Jorge y el profesor Carlos David, tu tesis está aprobada, o sea, el concepto es aprobado. Y ahora quiero cederle la palabra a Fernando. Fernando, adelante. Sí, gracias. También hemos decidido, Jorge y Carlos, otorgarle la mención meritoria. Creemos que fue un trabajo bien hecho, se nota que le dedicó un buen esfuerzo, bien estructurado, ha tenido en cuenta los comentarios que hemos hecho, eso también fue algo valioso, nos parece que le va a generar mayor aporte al material para el futuro, a las publicaciones, que va a ser un material de base para los que vienen atrás. El tema es un tema de vanguardia y se ha querido meter en algo nuevo. Eso también yo creo que le genera valor positivo y por eso pensamos también en la mención meritoria. El objetivo de la tesis, de aterrizar a las personas, o sea, la ingeniería es tratar de buscar respuesta y mejorar la infraestructura y el bienestar de las personas. Y creo que ha sido una buena combinación del material, ha tratado de tener un buen respaldo pues, del análisis, pero también llevado a la realidad, esa parte de complementariedad, de no poner a competir que esto va a ser mejor que o reemplazar que no, es ver todo también desde un nivel macro, de manera que el material nos ha parecido interesante y bien manejado. Es un tema de actualidad. Ahora vamos a ver en Colombia en los próximos meses y años esa discusión del tema de esa terminal de gas, por ejemplo, y de cómo hacer y para dónde vamos en Colombia en ese tema. De manera que, bueno, quiero felicitar a Jorge, al alumno y al director también. Un buen trabajo y felicitaciones. Bueno,
No, Muchísimas gracias a los dos, a los tres. Muchísimas bueno, gracias. no, Jorge, yo también te quiero felicitar y de verdad el documento, a ver, es que es un tema es un tema muy importante en general para el mundo, el país, su desarrollo, y tener como un estudio que muestre desde el punto de vista de la información, como que se ha mejorado, o sea, uno busca estudios donde se evalúa el potencial eólico y no sale como, a veces como, o al menos lo que uno conoce, como de lo mismo que hacen siempre. Entonces, es como un avance, pues, siento yo que hay una referencia que se puede consultar de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Yo quería mostrarle la parte de potencial urbano al profesor Ochoa, pero la pantalla no me la deja compartir. Mientras tanto, muchas gracias a los dos jurados de verdad por la evaluación del trabajo. Y espero que eso también motive a Jorge. Sí. No, ya agradecemos a todos los asistentes por su presencia y su atención y muchas gracias y feliz día. Profe, sí, muchísimas gracias por esa mención, que bastante agradecido. Y sí, muy contento. Yo al ver estos resultados, cada vez que iba construyendo esta tesis en estos años, yo pues me sentía como muy motivado porque veía que era algo como inédito y que le aporta al estado del arte, y eso me motivaba a trabajar. Y también al profesor Carlos, él claramente le vio mucho potencial desde el principio, inclusive al principio el que le vio potencial a ese trabajo fue el profesor Carlos. Él me motivó a trabajar en esto, y también agradecimientos obviamente para él porque fue un gran, o sea, no solo me dirigió, me llevó casi de la mano, sino que me motivó a hacer este trabajo. Y obviamente ustedes de nuevo, otra vez, muchísimas gracias por haberla leído, por haberme hecho las recomendaciones. En el documento final claramente se van a ver reflejadas. Y bueno, yo les iba a mostrar la parte de potencial eólico del área, pero no me deja compartir pantalla. Tranquilo, Jorge, que esto tiene ciertos tiempos también. Ella escribió Andrés que en estos días nos conversamos sobre eso ahí virtualmente. Lo contactamos y le mostramos. Okay. Y no, ya cerramos la sesión y muchas gracias a los asistentes, al doctor Fernando Toro por acompañarnos en este proceso. Muchas gracias, Fernando. Y Jorge, felicitaciones. Y profesor Carlos David también. Muchas gracias por la invitación. Carlos, también muchas felicitaciones y ciertamente a Jorge. Feliz día. Buen almuerzo y buena comida a Fernando, me imagino. Así es, así es. Y quedé cada vez más curioso con estos temas que ustedes están manejando allá de los eólicos. Quiero contactarme más. Yo me imagino que la universidad te seguirá molestando, Fernando, con tu experticia en todos estos temas. Súper interesado en colaborar. Muchas gracias. Muchos éxitos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Luis. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. A ustedes. Chao, chao. Chao, Fernando.